Hola, bienvenidos. En la clase de hoy iremos a los antecedentes del espacio relativista, de la física clásica y el debate que tuvo Leibniz con Newton. Con respecto al espacio, vamos a partir leyendo la obra 2 de los principios de Newton. Así dice: el espacio absoluto, por su naturaleza, sin relación con nada externo, siempre permanece igual e inmóvil. El relativo es cualquier cantidad o dimensión variable de este espacio, que se define por nuestros sentidos según su situación respecto a los cuerpos. Espacio que el vulgo toma por el espacio inmóvil. Así, una extensión espacial subterránea, aérea o celeste, definida por su situación relativa a la Tierra. El espacio absoluto y el relativo son el mismo en especie y en magnitud, pero no permanecen siempre el mismo numéricamente. Pues si la Tierra, por ejemplo, se mueve, el espacio de nuestra atmósfera, que relativamente respecto a la Tierra siempre permanece el mismo, ahora será una parte del espacio absoluto por la que pasa el aire, después otra parte y así, desde un punto de vista absoluto. Siempre cambiará. De esta exposición es interesante notar que el espacio absoluto de Newton es independiente de la existencia de los cuerpos. Esto quiere decir que los cuerpos se montan dentro de esta especie de telón de fondo, en esta especie de contenedor inmaterial que los abarca. Nosotros tenemos un lugar geométrico abstracto en este espacio absoluto. La materia se mueve con respecto a estos puntos en ese espacio absoluto, pero esos puntos no son visibles. No son perceptibles porque no son corpóreos, o sea, son inmateriales. Así, para Newton se crea en función de una entidad inteligible mediante la intuición racional separada de la materia. Y no tiene sentido definir el espacio solamente como la construcción de este de manera relacional en función a otros objetos, llamado espacio del vulgo. ¿Cuál era el problema de Newton? ¿Por qué no simplemente basarse en la evidencia empírica del espacio relacional? Ahí es justamente en donde Leibniz va a hacer hincapié, convirtiéndose en su principal rival. Newton quería argumentar que el movimiento de los cuerpos era absoluto, y si es que no hubiera espacio absoluto, representaría un problema, ya que el movimiento de marcos inerciales no podía ser referido a un marco privilegiado que definiera de manera segura su estado inercial. Sin poder distinguir dicho marco, era inconcebible definir matemáticamente un movimiento absoluto. A su vez, tampoco podía definirse de modo preciso cuándo su aceleración era absoluta o cuándo su aceleración era ficticia y provocada solamente por la elección de un marco no inercial. Dichas aceleraciones ficticias no tienen significado físico ni ontológico en la realidad. Entonces, si los objetos no tenían aceleración absoluta, dado un marco privilegiado absoluto, tampoco tenía sentido firme definir una fuerza absoluta y ontológica, es decir, una fuerza que no dependiera de otros cuerpos, una fuerza que no estuviera implícita en la situación de los cuerpos en particular. Este es un problema teórico que en la práctica se soluciona acudiendo a marcos que suponen como inerciales, usualmente la Tierra, el Sol. Sin embargo, es sabido que la Tierra está acelerando al rotar alrededor del Sol y que el Sol está acelerando al rotar alrededor del centro de la galaxia. Por otro lado, los marcos no inerciales o acelerados hacen que este cambio de velocidad en el objeto físico estudiado varíe según el marco, de manera que cada marco observaría distintas aceleraciones. Lo dicho es irracional y viola el principio de no contradicción. No puede ser que desde un marco haya una fuerza y que para otro no haya tal fuerza. Desde una postura relativista de marco, aquello podría aceptarse como válido, pero en el caso del principio de Newton, las leyes de la física no pueden depender del marco inercial. De modo sencillo,
no pueden existir ontológicamente fuerzas distintas en la misma situación. En la naturaleza objetiva, solo puede estar actuando en una situación una misma fuerza. Por eso es tan importante la palabra absoluto. Ok, entonces es la teoría mecánica de Newton la que estaba en juego con la defensa del espacio absoluto. Aquí es donde entra Leibniz y lo critica a partir del principio de los indistinguibles, o, mejor dicho, de la identidad de los indiscernibles. Consideremos que el universo está en el espacio absoluto. Ahora, supongamos que sacamos una foto estática simultánea del universo y lo vemos como un set de cuerpos distribuidos de manera tal que forman una cierta configuración U1 en que está dado nuestro universo. Imaginemos que tomamos todo este set de cuerpos y, conservando su configuración, lo movemos hacia la derecha o a la izquierda, hacia arriba o 10 kilómetros para allá. ¿Hay algún cambio observable en el universo? Pese a que conservamos su configuración inicial, para Newton sí lo hay, puesto que se han desplazado en el espacio absoluto. Han cambiado de lugar. Pese a la configuración de U1, mantienen las mismas distancias, la misma disposición y la misma estructura. Al trasladarlo ya consistiría en un universo diferente, por lo que habrían millones de universos posibles, pero todos ellos serían indiscernibles por el ser humano. Al tener las mismas características, no podríamos distinguir entre los distintos tipos de universos, U2, U3, U4 e infinitas posibilidades de universos. Aquello, para Leibniz, era lo contrario a la razón, porque él tenía la siguiente idea, aquí simplificada. Dios siempre buscaba la explicación más sencilla entre dos equivalentes, lo que se llamó el principio de la razón suficiente. Hay que considerar que lo expuesto solo es una mera introducción al debate y la explicación no pretende ser completa. Pero lo expuesto basta para entender cuál es el argumento básico de Leibniz. Ahora bien, Newton responde acudiendo a los experimentos mentales. En esta sesión les explicaré uno de ellos, el experimento del balde. Sea un balde colgando de una cuerda, dentro del balde tenemos un líquido. Imaginemos que agua. El experimento consiste en dejar el balde en reposo, inicialmente para luego rotarlo, lo que provocará que la superficie del agua irá adoptando una forma cóncava, cada vez más pronunciada. Cuando la velocidad angular de rotación del balde y el agua interior se equilibre, se frena el balde y la concavidad de la superficie se mantendrá, por lo que no es una expresión del movimiento del agua relativo al balde, sino al espacio absoluto. Si distinguimos lo anterior bajo un espacio relacional propuesto por Leibniz, lo que interesa es el movimiento relacional entre el balde y el agua. En el instante inicial, cuando están quietos, sería indistinguible el instante intermedio en que el agua y el balde giran con la misma velocidad angular. De esta manera, no habría ninguna explicación o causa diferente que explicase la diferencia de comportamiento físico. En ambos tiempos, el balde y el agua están en reposo relacional. Por otro lado, Newton observa que el espacio absoluto puede explicar la diferencia de ambos, puesto que en el momento inicial ambos estarían en un movimiento inercial definido, mientras que en el momento intermedio estarían en un movimiento acelerado absoluto, con sus consecuentes oposiciones inerciales. Concluimos que no se podría distinguir desde Leibniz si está girando con la misma velocidad ambos o si están quietos, puesto que el movimiento solo se ve en los cuerpos. Pues bien, si no hay distinción, esto significa que el comportamiento natural tendría que ser el mismo, pero Newton prueba que cuando el sistema está girando, llega a un punto en el que se iguala la velocidad angular del líquido con la velocidad angular del balde, pero el líquido, a pesar de estar en reposo relacional, se curva. Esto muestra que está teniendo una tensión superficial, es decir, fuerzas centrípetas y la acción de la inercia. Esa acción viene entonces no del espacio relacional,
sino el espacio absoluto, es decir, de una entidad metaempírica que no podemos observar. A su vez, posteriormente, dicha entidad será criticada por físicos de tendencia empirista, como Mach, y será dejada finalmente de lado con la relatividad especial, cuando Einstein niega que existe un marco absoluto o privilegiado en la naturaleza.